Es con este mensaje que Dios quiere salvar al mundo. La cruz gloriosa. Programa número 1. Mi testimonio de la cruz gloriosa, primera parte. Queridos hermanos y hermanas, aquí vuestro hermano Fausto, para poner a vuestra consideración una nueva serie de videos sobre la cruz gloriosa. Esperamos que estos videos sean de vuestro agrado, dada la importancia que encierra esta cruz gloriosa para estos tiempos y para el final de los tiempos. Nos vamos a permitir tomar de varios libros que hemos publicado sobre este tema y al comienzo voy a darles un testimonio de mi persona y que tiene que ver con la cruz gloriosa que les voy a poner a vuestro conocimiento. ¿Cómo conocí este tema de la cruz gloriosa? Prácticamente, queridos hermanos y hermanas, ha sido un regalo de Dios para mi vida espiritual. Yo estaba un día en Miami y me puse a leer un libro que llegó a mis manos sobre el tema de la cruz gloriosa, escrita por un francés. Lo hice traducir al español y me encantó realmente, me encantó. Entonces me propuse editar sobre la cruz gloriosa. Y antes de emprender un viaje a Francia, tuve una experiencia personal un poco difícil, pero que vale la pena contarles a ustedes. Previo a este viaje a Francia, para conocer este tema de la cruz gloriosa, tuve una invitación del padre Antonio Lotens, un sacerdote de nacionalidad belga, que ya murió en olor de santidad. Él me invitó a una comunidad que tenía en pie de cuesta, y a unos kilómetros de Bucaramanga, en Colombia. Yo me fui con mucha ilusión porque se trataba de una invitación de este padre a tener una experiencia de oración. Pero me llevé una sorpresa que a continuación les narro. Cuando el padre me invitó una tarde a este encuentro de oración con algunas religiosas, apenas entré a este lugar de reunión, tan pronto que entré, una religiosa, una monja, comenzó a lanzarme unos cojines que habían en este local. Y no contenta con eso, se abalanzó a mí y me tumbó al suelo, porque tenía una fuerza poderosísima. Y ya yo en el suelo, ella se permitió aplastarme con su pie mi cabeza. Y decía, entre otras cosas, mira, que soy más potente que esa, refiriéndose a la Virgen María. Yo ahí en el suelo me atreví a contestarle y le dije, no, mi madre es más poderosa que ti. Porque era el mismo demonio que estaba ocasionándome esto. El padre Antonio, cuando me vio
que comenzaba a responderle al diablo, me dijo: Fausto, coge el rosario. Yo, como siempre, llevo el rosario en mi bolsillo. Entonces saqué el rosario y, oh sorpresa, apenas vio el rosario el demonio, quitó sus pies de mi cabeza y se separó de mí, y tan pronto unas religiosas lo cogieron para que no me siga agrediendo. Sin embargo, el demonio me lanzó unos escupitajos al rostro, pero estos escupitajos no llegaban a mi cara, porque había una fuerza sobrenatural que impedía que llegaran esas babas infernales a mi cara. Era como una cascada, llamémoslo así, que se detenía frente a mi rostro y caía al suelo. Ahí me di cuenta lo que es el poder de la Virgen que me protegió. Luego de esta experiencia difícil para mí, se hizo algo de oración, y al final, cuando las monjas salían ya de este local, al último se quedó esta monja endemoniada y me vio con unos ojos provocativos y con una frase ahí, unas frases que me dijo que me quedé realmente estupefacto. Y me dijo: Faustito, mira, conocen nuestros nombres del demonio. Faustito, ¿qué te parece pasar esta noche con una de estas? Refiriéndose a las religiosas. Siempre el demonio manifestando la tentación de la concupiscencia. Bueno, pasó esta experiencia que fue en la tarde, y en la noche, ya después de cenar, yo le abordé al Padre Antonio y le dije: Padre Antonio, ¿cómo es posible que usted me haya invitado a esta reunión donde yo estoy realmente sorprendido? ¿Cómo usted permite que el demonio esté en una de las monjas y lo tenga usted aquí en esta comunidad? Y entonces el Padre me dijo: Oye, Fausto, ¿acaso no has leído el libro que yo te recomendé que lo publicaras? Sí, de paso les digo que el Padre Antonio ha sido el que me ha recomendado las mejores obras de espiritualidad para la librería espiritual, para la Fundación Jesús de la Misericordia. A él se debe la riqueza de nuestros libros, porque él me recomendó casi el 70% de los libros que hemos publicado. ¿Acaso me dice: ¿no has leído el libro que te recomendé? Advertencias del más allá a la iglesia contemporánea. Sí, lo había publicado ese libro. Yo sabía a través de ese libro que había una mujer en Europa que no era pecadora, sino una mujer más bien buena, pero que Dios permitió que vinieran muchos demonios a tomar posesión de ella. Y para esta mujer, pues, tuvieron la compasión de algunos sacerdotes de hacerle liberación y tratar de expulsar a los demonios que había en ella. Pero estos exorcistas europeos, sacerdotes europeos, aprovecharon de esta coyuntura para al demonio preguntarle algunas cosas que estaban pasando en la iglesia. Y le hacían preguntas en el nombre de Jesús y la Santísima Virgen. Y el demonio, ya conminado por esta presencia del Señor y la Virgen, daba unas respuestas que
hablaban precisamente lo que estaba sucediendo y lo que está sucediendo actualmente en la iglesia. Esto de la comunión en la mano, de aquellas lecturas que hacen mujeres que van al ambón con vestidos escotados o con pantalones muy apretados que provocan la tentación de los asistentes a la misa, y el diablo cómo goza cuando suceden estos hechos. Bueno, hay muchas respuestas que nos da el demonio que nos aclaran lo que está pasando en la iglesia. Y entonces por eso yo me he permitido, cuando llegó esta monja endemoniada, digamos, llegó una mujer endemoniada, y le puse en la comunidad para tratar de hacer la liberación o el exorcismo necesario para expulsar los demonios, pero que era casi imposible. Pero aprovechó, decía el padre Antonio, de hacerle muchas preguntas, y que él, me decía el padre Antonio, que obtuvo algunas respuestas que le aclararon algunas dudas que tenía. Y a propósito me dice, si quieres preguntarle algo, esta noche tenemos un encuentro con el demonio. Entonces le dije, padre, bueno, y ahí me nació la idea de preguntarle sobre esto de la cruz gloriosa, si era verdad o no. Entonces, cuando ya nos reunimos con el padre Antonio y el demonio estaba en la mitad de los dos. Primeramente el padre Antonio le hizo algunas preguntas y le contestó el demonio, pero ya digo, forzado, porque el padre lo ordenaba en nombre de Jesús y de la Santísima Virgen María. Entonces, pues me dice el padre Antonio, ahora pregúntale algo que tengas en tu mente, alguna duda. Yo realmente les digo, con la experiencia que tuve en la tarde, estaba aterrado, nervioso. Y me quedé en silencio un rato, y el demonio con una voz de trueno me dijo, pregunta, ¿por qué tienes miedo? Así me decía. Entonces, bueno, tuve el valor pues ya de hacerle la pregunta y le dije, ¿será verdad o no esto de las manifestaciones de la Cruz Gloriosa allá en Dossulé, en Francia? Y el demonio no quería contestar. Y el padre Antonio sacó un crucifijo y le increpó con fuerza y con la autoridad que le daba Jesús y la Virgen para que el demonio conteste. Bueno, a regañadientes contestó y dijo, sí, y esa cruz gloriosa me quitará muchas almas. Es verdad, lo de la cruz gloriosa. Bueno, les he contado esta anécdota como preámbulo de lo que después ya el Señor me fue revelando de lo que era esta manifestación extraordinaria de Jesús sobre la cruz gloriosa. Bueno, hermanos, continuaremos entonces con mi testimonio en la segunda parte de esta serie de videos. Muchísimas gracias. La cruz gloriosa.